Uno de los deportes más intensos de los Juegos Olímpicos es el maratón o la maratón. Este deporte, la maratón, es una carrera de larga distancia que antes, hasta 1908, recorría un trecho de 40 kilómetros. Este deporte tiene un origen supuestamente mítico, una hazaña realizada por el hemeródromo Filípides. Los hemeródromos eran los corredores que hacían la función de mensajería en las ciudades de la antigua Grecia. El término hemeródromo parece que tiene varias traducciones posibles. Por ejemplo, corredor de día, pero también heraldo, mensajero o corredor mensajero profesional. Pero todas estas definen una misma actividad, y es el transporte urgente de mensajes. En otras palabras, Filípides, por quien supuestamente se crea la maratón, tenía la función de un atalaya. La mítica historia de Filípides corresponde a la Primera Guerra Médica, específicamente a la batalla de la ciudad de Maratón, de donde la carrera toma su nombre. Para ponernos un poco en contexto, las guerras médicas son las guerras entre los persas y los griegos. Y ahorita que nosotros estamos estudiando Nehemías, Artajerjes I empezará su batalla contra los griegos, en el contexto de nuestro libro. En septiembre del 490 a.C., Filípides corrió descalzo desde la ciudad de Maratón en dirección a la ciudad de Esparta para pedir ayuda, puesto que el poderoso imperio persa amenazaba Grecia. Así que Filípides corrió 260 kilómetros de terreno escarpado, descalzo, en menos de 2 días. Después regresó, y como era una guerra, ¿no?, luchó y volvió a salir, terminando de luchar, volvió a salir, esta vez hacia Atenas, para llevar las buenas nuevas de que los griegos habían vencido a sus invasores en la batalla de Maratón. En esta ocasión, Filípides corrió 40 kilómetros, de donde vienen los 40 que antiguamente eran de la Maratón. Corre 40 kilómetros que separan la ciudad de Maratón con la ciudad de Atenas. Supuestamente, al llegar, Filípides se para delante de la persona, dice su mensaje: ganamos la guerra. Colapsa y se muere. Y muere de cansancio. ¿Qué tan urgente debía ser la guerra para que Filípides entregara su vida solamente para llevar un mensaje? Era la Primera Guerra Médica y las ciudades griegas estaban en peligro, estaban en una guerra. No les quiero aguar la historia, pero el imperio persa pierde y gana el imperio griego, o bueno, lo que será el imperio griego. Persa cae. La preparación de estos atalayas corredores fue fundamental para llevar los mensajes militares y eventualmente ganar la guerra. Da la casualidad, o tal vez no, de que el hombre del cual estamos estudiando su vida está relacionado con el imperio que fue conquistado por el imperio persa. Ezequiel está siendo en este momento esclavo del imperio babilónico y después caerá a manos del imperio persa. Ezequiel está bajo el imperio de Babilonia y allí dentro del imperio Ezequiel sería comisionado como un atalaya, no un corredor atalaya, como un predicador atalaya. Su visión acerca del carro de Dios
será finalmente para todo esto. Toda la visión acerca de los seres y de los ojos y de las ruedas y de la plataforma y del trono será finalmente para darle esta comisión. Versículo 15. Ezequiel capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor: y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Bueno, 4 seres vivientes, él viene de una visión, 4 seres vivientes con 4 alas, con 4 brazos, todos, mejor dicho, con 4 caras, una de hombre, una de león, una de buey y una de águila. Y sobre ellos, una plataforma, a la par de ellos, ruedas como giroscopios llenas de ojos, y sobre ellos una plataforma. Esa fue una gran visión. En el registro bíblico, nadie ha visto nada semejante. Dentro de todos los personajes bíblicos, nosotros a veces pensamos que todos los personajes bíblicos tuvieron un encuentro sobrenatural con el Señor, pero no fue así. Dentro de todos los personajes bíblicos, nadie nunca vio nada semejante a lo que vio Ezequiel, ni siquiera Moisés. Moisés, ¿qué vio del Señor? Su espalda. Ni siquiera Isaías, en aquella gran visión que él tuvo. Y se acaba la visión y Ezequiel regresa a su vida ordinaria, pero ahora con una perspectiva extraordinaria. Tel Aviv, él está en Tel Aviv, ¿qué significa? Es una ciudad cuyo nombre significa ciudad pequeña que queda detrás de la inundación. Eso significa. Que probablemente hace alusión a algún evento ahí a las orillas del río Quebar, donde el río acabó seguramente con un pueblo. Otro autor dice que el nombre significa colina de espigas, también probablemente a que el río regaba la ribera, la orilla, la playa del río, y entonces hacía del lugar un lugar bastante fértil. De cualquier forma, es un lugar desconocido para nosotros hoy. No existe para nosotros la forma de ubicar, al menos hasta el momento, el lugar de Tel Aviv. Este es Tel Aviv de Babilonia, ¿no? Aparte está el Tel Aviv de Israel. Recuérdense que Ezequiel se lo llevaron cautivo. Ezequiel quedó atónito, bobo, estupefacto, pasmado y boquiabierto por lo que habían visto. Disculpen la cantidad y la velocidad de sinónimos con la cual dije, pero dudo que una palabra pueda definir concretamente lo que él sintió al ver esa visión. En su cumpleaños número 30, que él esperaba. Imaginen cuando él tenía 24 años, él esperaba en 6 años voy a ser ungido como sacerdote. Y al año siguiente, cuando cumple 25, se lo llevan. Entra a Babilonia y se lo lleva cautivo. 5 años después, cuando cumple 30, tal vez estará añorando el día en que supuestamente iba a ser ungido como sacerdote, y viene el Señor, viene el templo del Señor en su trono, porque el templo del Señor es la presencia de Dios, y le dice, tú me servirás. Y había recibido un ministerio bastante inusual. 7 días estuvo entre el pueblo estupefacto. Versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. 7 días después del shock, y finalmente recibe las palabras exactas de Dios. Si recuerdan, él no recibe ningún mensaje con la visión. Se acaba, regresa a su vida ordinaria, bastante pasmado por lo que ha sucedido, y entonces el Señor se le aparece nuevamente, no de la misma manera, pero le da lo que tiene que hacer. Ezequiel, yo estoy seguro que Ezequiel había leído las endechas y las lamentaciones y los ayes de aquel rollo que se tragó, que alimentó su ser y que saboreó como miel, pero aún no tenía un mensaje específico que comunicar. Ahora el Señor ya se lo da. Después de esta semana de descanso para volver en sí y reponerse de la experiencia, el Señor lo encuentra con estas palabras. Vean lo que le dice
el señor Ezequiel, hijo de hombre. Esto quiere decir, hijo de hombre, no tiene nada de extraordinario. Significa hombre común y corriente, ser humano. Ven acá, ser humano. Algo así cuando uno llama a un perro, ¿no? Cuando un perro tiene nombre, le llama por su nombre, pero cuando es cualquier perro, le dice perro, váyase. Hijo de hombre, polvo. Literalmente en hebreo es Ben Adam, hijo de Adán, hijo del polvo. Esto lo hace Jehová para que Ezequiel recuerde que no tiene ningún lugar privilegiado, sino que su condición es cualquier condición de cualquier ser humano necesitado del Señor. Ezequiel no tiene la visión que el Señor le da porque había hecho méritos. Dios pudo haber elegido a quien sea. Este hijo de hombre tenía una tarea especial, le dice atalaya, serás atalaya. Normalmente se le conocía atalaya no a una persona, sino a una torre de vigilancia. Y se le conoce atalaya a una persona por extensión, ¿verdad? Es la persona que está en la torre, en la atalaya. Tal vez hoy la razón más común por la cual nosotros conocemos la palabra atalaya es por un folleto que entregan los testigos, ¿verdad? Pero nada más lejos de la verdad. El hombre en la torre, en la atalaya, tenía la obligación de avisar cuando el enemigo se aproximaba. Solo eso tenía que hacer. Estaba la ciudad y había una torre con un hombre ahí que tenía una tarea: avisar si el enemigo se acercaba. Esa era su única tarea. Solo eso tenía que trabajar. Normalmente, pero el hombre entonces en la torre tenía la tarea, y solo la tarea, de anunciar urgentemente cuando el enemigo se aproximaba. O en el caso de Filipides, llevar las noticias urgentemente a la ciudad. Estas son las palabras urgentes. Estas son palabras urgentes que el atalaya Ezequiel debe anunciar con urgencia al pueblo de Israel acerca de su propia destrucción. El gran rey de los cielos, el que llegó en su trono, en su carro, le diría exactamente lo que debía decir como advertencia a Israel. Ezequiel no debía anunciar nada de su percepción o de su punto de vista sobre la situación. A Ezequiel no se le permitía interpretar lo que él estaba viviendo y contárselo a sus hermanos. A Ezequiel el Señor le dice: di exactamente lo que yo te digo. Y el mensaje, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es una amonestación. El mensaje no es una alerta contra el peligro de un pueblo que viene a atacar a Israel. La alerta es de un enemigo interno. De hecho, ya no tiene sentido una atalaya, porque ellos ya fueron conquistados. Ellos están en cautiverio. Ya no existe ejército, ya no existen murallas. Eso es lo que llega Nehemías a reedificar, ¿no? Bueno, eso todavía falta, pero ya se van a caer. Ya no tiene sentido que Ezequiel sea una atalaya físico. ¿Y de qué peligro entonces debía anunciar Ezequiel? ¿Qué advertencia debía hacer Ezequiel? El enemigo no es Nabucodonosor. No tiene sentido porque Ezequiel y compañía ya están en Babilonia. Si Ezequiel hubiera sido el atalaya ante el ataque de Babilonia, ya era bastante tarde, por lo menos 5 años tarde. El enemigo del cual Ezequiel debe advertir, ¿quién es, hermanos? Es Jehová. Dios amonestará, castigará y reprenderá. O como lo dice Christopher Wright, el verdadero enemigo no era Nabucodonosor, sino Dios. Dios venía como un enemigo contra la casa de Israel. Pero ¿quién había puesto al centinela para que diera aviso? De nuevo, Dios mismo. ¿Qué enemigo colocaría un centinela en la ciudad que piensa atacar para advertirle sobre su propia venida?
En ese contexto, la nota predominante es la amenaza de muerte y la advertencia urgente. Fin de la cita. Yo quiero empezar ya con las lecciones. Esto es para todos nosotros, hermanos. Nosotros somos atalayas en el mundo, los que deben llevar las nuevas de salvación, evangelizar a los incrédulos para que crean, evangelizar a los creyentes inmaduros para que crezcan, evangelizar a los creyentes fuertes para que se fortalezcan aún más. Hermanos, ¿cuántos de nosotros compartimos hoy el evangelio? ¿O estamos tratando de cumplir nuestra propia agenda y se nos olvida lo que realmente es importante? Una pregunta más práctica. Esta semana, hermanos, ¿a cuántos evangelizamos? No recordemos de todos los que evangelizamos, para que no se nos haga difícil la tarea. Recordemos uno. Pongámoslo en nuestra memoria. Hermano, nosotros somos atalayas. Dios está en contra del hombre en su estado de pecado. Como dice el Salmo 7, versículo 11 y 12, Dios es juez justo y Dios está airado, o sea, está enojado contra el impío, contra el incrédulo, todos los días. Si no se arrepiente, el Señor afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Nosotros, hermanos, estamos en la torre, en la atalaya, viendo a Dios venir contra los nuestros, justo y fuerte, haciendo proezas y armado con potencia. Hermano, nosotros estamos en la parte más alta de la torre y depende de nosotros gritarle a los hombres y decirles cómo su alma está en peligro. Hermano, Dios no tomará por inocente al culpable, ni hace acepción de personas, porque todos los hombres compareceremos delante del tribunal en el tiempo final. Hermanos, ¿a cuántos evangelizaron esta semana? Lo que pasa es que yo no me he encontrado a nadie que no crea. Todos los que conozco son cristianos ya. Bueno, si según nosotros, supuestamente, no hemos encontrado a nadie, porque todos los que conocemos son cristianos, si no hemos encontrado a nadie a quien predicar el evangelio, me parece que hay por lo menos dos opciones. En primer lugar, que seamos tan egoístas, cobardes o despistados, o las tres, viviendo en nuestro propio reino que nos impide ver al lado nuestro si hay varias personas contra quien el Señor vendrá con justicia y venganza. Pero que realmente nosotros tenemos miedo de que el evangelio ofenda a otros o nos tachen de dramáticos cuando realmente no es que seamos dramáticos, es que realmente le tenemos miedo a ellos más que a Dios. Eso es a todas luces, hermanos, pensar así es a todas luces algo ridículo. Como dice Wright, resulta difícil, voy a decir otra vez la cita, resulta difícil reprender y advertir de forma sensible pero efectiva. Pero evitar hacerlo por miedo a herir los sentimientos de la gente resulta tan incoherente como si un centinela dejara de gritar la voz de alarma por miedo a molestar a la gente que está durmiendo. Fin de la cita. ¿O no les parece algo tonto? Imaginen una atalaya y viene el ejército y va a gritar, pero se da cuenta que son las 10 de la noche y que ya todos están dormidos y que nadie quiere despertarse a esa hora de la noche porque mañana hay que trabajar. Y el atalaya mañana también tiene que trabajar. Y al día siguiente le van a decir al atalaya, no me dejaste dormir. Hermanos, eso es tan incoherente, tanto para el atalaya como para nosotros. En segundo lugar, que seamos tan egoístas
cobardes o despistados, o las tres, viendo que el Señor no nos llama. Y tal vez, hermanos, no nos llama acá. Escúcheme, tal vez el Señor no nos llama acá, porque acá nadie necesita el Evangelio. Es que todos los que yo conozco ya son cristianos, ya son creyentes. Bueno, hermanos, entonces, si todos aquí son cristianos, ¿qué debería hacer yo? Si acá todos son cristianos, yo debería ir allá, a otro lugar. Sal y ve. La tarea entonces en tu círculo ha terminado, porque gracias a Dios todos son creyentes. Cuando los apóstoles terminaron de anunciar el evangelio en Judea, ¿qué hicieron? A Samaria. Y terminaron en Samaria. Y después al resto de la tierra. Todos se fueron a lugares diferentes. Ya no había nadie a quien predicarle acá. Vamos allá. Veamos más allá, hermanos, de lo que nuestra comodidad nos deja ver. Tal vez no es que no haya nadie, sino tenemos ojos perezosos o piernas cobardes para ir a predicar. Si eso no es suficiente, si las dos razones que yo les he dado no es suficiente, el Señor nos da tres razones poderosas y prácticas sobre por qué nosotros deberíamos predicar como atalayas. Razón número 1, versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El atalaya era tan responsable como el poblador que no atiende el mensaje. Pensemos en una ciudad. Si el atalaya no anuncia el peligro, nadie se prepara para la batalla y todos mueren, incluyendo el atalaya, porque no tiene nada que hacer contra el ejército que no ha puesto resistencia. De la misma manera, Dios nos ha encargado nuestras vidas con almas, con un grupo de personas. Hermanos, todos nosotros tenemos un número de personas a nuestro lado. Y yo no tengo que dar este sermón para que ustedes sepan que ahí están. ¿O no lo saben? Ya lo saben. Ya sabemos que debemos predicarles, pero por alguna razón pecaminosa no lo hacemos. Bueno, Dios lo demandará de nuestra vida. Le dice a Ezequiel el Señor, Él morirá por su pecado, pero yo lo demandaré. Su sangre la demandaré de ti. Hermanos, ¿en qué ocasión el Señor dice eso? Su sangre la demandaré de ti. Cuando Abel mata a Caín. La sangre de Abel estaba sobre la vida de Caín. Y cuando salen del arca, dice acerca de la pena de muerte, no le quitará la vida a nadie, estoy parafraseando, porque la sangre del que ha derramado sangre así se pagará. De la misma manera, nosotros hemos sido encargados con un grupo de personas cercanas o no tan cercanas o periféricas, y Él demandará su vida de nuestra vida. Hermanos, no saben cuántos padres de familia se lamentan hoy por haber tenido hijos que abiertamente negaban a Dios y que fallecieron. Y por consecuencia, lo más probable es que estén en el infierno. Solo porque no asumimos nuestro puesto y nuestra responsabilidad como atalaya. Es correcto, hermanos, es correcto que los padres, quienes pierden a sus hijos, siendo abiertamente en contra del Señor, es correcto que esos padres carguen en sus conciencias con esas vidas. Es correcto.
porque el Señor la demanda de su vida. Nadie les anunció el evangelio y nadie creyó. Y ese mensajero debía haber sido yo. Nadie más que yo. No nos escondamos, hermanos, detrás del montón. Es que todos somos responsables, hermanos. Sí, todos somos responsables, pero cada uno también es responsable. Deseo yo entonces en este momento que las almas de ellos, que las almas de estos padres sean cargadas. Yo sí lo deseo, porque Dios ha dicho precisamente eso, que demandará la sangre de los que murieron por nuestra incapacidad para compartir las buenas nuevas de salvación. La segunda razón, hermanos, la da en el versículo 19. Siguiente versículo, leamos. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Pero hermanos, así como yo quiero traer sobre la conciencia de los negligentes, quiero traer a su memoria el pensamiento de que la sangre es demandada de sus manos, también quiero traer paz para todos aquellos hermanos que diligente y conscientemente predicaron el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. ¿Por qué, hermanos? Si ustedes predicaron a alguien y están predicando a alguien y ese otro no cree, no fue su culpa. Y si fallece, ha fallecido negando al Salvador que ustedes le predicaron. Su sangre no está sobre ustedes. Su muerte no debe cargarlos. Lastimosamente, no todos se convierten, aunque oremos, aunque ayunemos y aunque prediquemos sin cesar. Pero yo quiero que ustedes, hermanos, que si ustedes han predicado a alguien, descansen en el Señor, sin importar cuán incómodo sea para el otro, o cuán aburrido, o cuán cansado sea. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica cuando sea la ocasión y cuando no sea la ocasión, también. No importa, hermanos, cuán incómodo sea para el otro, cuán aburrido sea escucharnos o cuán cansado sea para nosotros predicar. Versículo 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que habrán hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Dice acá que el Señor pone tropiezos. Dice, si alguien se aparta del Señor y hace maldad, y el Señor le pone tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo amonestaste. ¿De quién está hablando aquí? De alguien quien parecía estar dentro del pueblo de Dios, sale del pueblo de Dios, el Señor le pone tropiezo y Ezequiel él tenía que ir a traerlo, buscarlo, predicarle para que regresara. Por si acaso, el Señor pone tropiezos constantemente, no tentándolo, sino probándolo. Porque Dios no es autor de pecado, pero sí permite las tentaciones del mundo y de Satanás. Probados como Job, pero sin la justicia de Job. Probados como Saúl, pero cayendo en la condenación de Saúl. Pero estos tropiezos o pruebas con las que caen muchos no deben ser acompañados con nuestra desobediencia de no predicarles el evangelio. Es cierto, él morirá y sus pocas justicias o sus pocas buenas obras no vendrán en memoria, dice el Señor. O sea, no valdrán en nada, no servirán. Pero si no nos cansamos del mensaje, nuestra alma será libre. Razón número 3, hermanos, por la cual deberíamos predicar como atalayas, versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma.
Entonces, si no nos cansamos, si somos obedientes, si somos constantes, es probable que esta persona se arrepienta y crea en Cristo para salvación. Hermanos, ¿no deseamos nosotros eso para los hombres? ¿No deseamos eso para nuestros seres amados? ¿No deseamos eso para nuestro país? Que tan engañado está por el catolicismo romano y por las iglesias de la sanidad y la prosperidad. El pastor Santiago, en su carta, capítulo 5, lo dice así, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace regresar, sepa que el que le hace regresar al pecador de su error, el error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, ¿no desean ustedes esa recompensa de ver vidas transformadas por el poder del Espíritu que opera junto con la predicación? Al menos yo sí lo deseo. Y si no lo desean, examínense. Pero nunca lograremos si no ponemos sobre nuestros hombros esa responsabilidad, la misma responsabilidad de Ezequiel, la responsabilidad de la atalaya, como se llama este sermón. Christopher Wright lo dice nuevamente. Esta es la cita, hermanos. Para nosotros, esta tarea se hace aún más incómoda. En unos tiempos en los que predomina la cultura del relativismo moderno, donde ya no se puede juzgar si alguien está obrando bien o mal, y mucho menos afirmar que una persona es justa o injusta. Ahora más bien se dice que cada persona tiene una perspectiva diferente de las cosas y debemos aceptarlo así, a menos que queramos menospreciarles y amenazarles su identidad cultural y personal. Con todo, en la actualidad sigue habiendo, dice Wright, con todo esto, con todo el relativismo, dice Wright, sigue habiendo alarmas contra incendios, sigue habiendo sistemas de prevención temprana, sigue habiendo detectores de humo, sigue habiendo guardas nocturnos, señales de peligro en las autopistas y programas antivirus. La obligación que tiene la atalaya de dar la alarma se basa en la realidad del peligro, no en el estado de ánimo de aquellos a quienes se les quiere advertir. Fin de la cita. La responsabilidad de la atalaya tiene que ver con el peligro, no si alguien se cree que está en peligro o si cree bueno que está malo. La perspectiva de cada quien es irrelevante. Estamos todos en un edificio y empieza a sonar las alarmas de incendio y dice alguien, yo no voy a salir porque yo no creo en el fuego. ¿Qué hacen? Bueno, a mí no me importa que usted crea en el fuego, vámonos. Ya cuando se mira el edificio quemándose, eso ya, usted ya se librará del error. La responsabilidad de la atalaya se basa en el hecho de que el Señor nuestro Dios viene contra el pecador y contra el que no se encuentra arrepentido y contra aquel que no tenga su fe depositada en el Señor, que sufrirá el horror del infierno. Y esto no es un mito. Hoy se debate la veracidad de la historia de Filipides, si realmente fue cierta. Y más está en duda que si el inicio del deporte del maratón empezó realmente con la historia de Filipides. A la luz de la historiografía parece que otra es la realidad y que esto solo fue un mito. Pero no es un mito, hermanos, no es un mito que el juez justo, el juez de este mundo, viene para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso no es un mito, no es un cuento, hermanos. Ahora permítame hablarles a ustedes. Hoy yo me quito su sangre de mi vida, de los que están aquí. Hoy yo no cargo con su sangre.
de los que están aquí, de los que no están por cuanto fue su responsabilidad que faltaron, y hasta de los que me escuchan hoy por internet. Yo me quito hoy su sangre de mi vida y de mi alma delante de Jehová, porque yo fui obediente en esta mañana y se los prediqué. Yo les advierto, hermanos, que ustedes también tienen una responsabilidad. Allá, afuera. Aquí no. Aquí yo ya les prediqué. Allá, afuera, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con sus demás familiares, incluso con aquellos que no conocen, pero que están cerca de ustedes, pero que debieron conocer al Señor si ustedes hubieran sido obedientes. Hoy está sobre ustedes la posibilidad de que el Señor lo demande de su vida. Fue y es su responsabilidad. Quiten de ustedes también su sangre de sus hombros y tengan esperanza de que el Evangelio llegará a sus corazones, como yo tengo esperanza de que las palabras de Ezequiel lleguen a ustedes y les cambien la vida. Yo les advierto, hermanos, yo les advierto también que si alguno de ustedes está en pecado mortal, o si está persistiendo en algún pecado, el Señor ha prometido en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si primero empieza por ustedes, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Así que, hermanos, yo me he quitado su sangre de mis hombros, porque les he demandado que se pongan a cuentas con el Señor, pidiendo perdón. Hermanos, refúgiense en la justicia del Salvador, porque si los atalayas están en la torre, es porque hay una ciudad, y nosotros, hermanos, estamos en la ciudad que es Cristo, que nos protege. Hermanos, refúgiense en la torre fuerte que es Jesús y prediquen desde sus alturas. Y no porque seamos superiores, sino porque en Él podemos ver el juicio y la salvación de los hombres. Y en Él podemos ver nuestra propia seguridad. Oremos, hermanos. Señor, pon sobre nuestra vida la responsabilidad de la atalaya. Que como este hombre mensajero que llevaba el mensaje, así veamos en nuestra propia vida la necesidad de predicar. Dios, si un hombre incircunciso, impío como Filipides, dio su vida por llevar un mensaje cualquiera, ¿cuánto más nosotros, Señor, deberíamos dar nuestra vida por el mensaje del Evangelio? Sea que nos escuchen o que no nos escuchen, porque tú demandarás de nuestra vida su sangre. Pero también, Señor, te pido que nos des fuerza para seguir predicando a aquellos que constantemente estamos llamando, para que tú no vengas sobre ellos con juicio, para que tú no los castigues, para que tú no les condenes al infierno. Porque eres tú también, Señor, así como eres el verdugo, eres también el refugio. Eres la torre, Señor, que cuida a su pueblo. Perdónanos, Señor, si hemos faltado a esta verdad y si hemos tratado de construir nuestro propio reino con nuestros propios métodos. Ayúdanos a ver el tuyo, Señor, como prioridad, como eje de nuestra vida. Señor, que cada uno de nosotros pueda ver el fruto de su predicación. Que vea, Señor, a personas convertidas de su mal camino y de su pecado. Solamente a través de demandarles el arrepentimiento y la fe en ti. Para entender, Señor, que no todo el que se dice cristiano realmente es cristiano. Que no tiene justicia, que se encuentra apartado.
y es necesario que alguien le haga volver. Y ese alguien, Señor, ayúdanos a ser nosotros. Señor, también te pido que si hay alguno entre nosotros que cree que es cristiano y no lo es, tú toques su corazón y rómpelo, Señor, antes de que rompa su vida en el infierno. Para que cada uno, Señor, esté aquí con un corazón sincero, un corazón limpiado por tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén.